Las emociones tienen mucho que ver. La voluntad de vivir, el deseo de vivir, sentirse bien con uno mismo, sentirse querido y cuidado, quizá por primera vez en su vida, o al menos por primera vez en mucho tiempo, puede generar una respuesta en el cuerpo que no puede medirse con la medicina. Algunas personas que vienen a Kalighat no pueden recibir ayuda en términos de medicina. Y algunas personas podrían decir, entonces, ¿para qué sirve que vengan aquí? Les sirve el amor que reciben. El hecho de que si hubieran muerto en la calle, hubieran muerto solos, hubieran muerto sin dignidad, hubieran muerto sucios, no hubieran tenido un funeral. Pero en Kalighat tienen la muerte de un ángel. Mueren con gente a su alrededor. Mueren limpios, alimentados, lavados y amados. Y sabían que iban a tener la dignidad de ser enterrados del modo que su religión dijera, tanto si eran cristianos o musulmanes o lo que fueran. Creo que nos quedamos todos sorprendidos cuando la Madre Teresa nos contó historias de cómo algunas personas muy pobres, muy enfermas, que ella había sacado de una alcantarilla, cubiertas de gusanos, y había llevado a su hospicio y los había lavado, lo en paz que esa persona estaba hacia el final de su vida. Y para aquellos de nosotros que vivimos esta vida tan saneada, que vivimos en países como el mío o el suyo, la idea de estar incluso cerca de alguien que estuvo en ese horrible estado es más de lo que podemos imaginar. Y sin embargo, esa paz que viene no solo de cuidar, sino de ser cuidado, es una de las experiencias fundamentales que deberíamos intentar recuperar en nuestra vida de ritmo tan rápido de hoy en día. Algunas personas en la iglesia dirían, bueno, su metodología era anticuada. Esas hermanas viviendo con 2 aris y un cubo, la forma en que decidió no enfrentarse a los gobiernos, sino que decidió cuidar a la gente que tenía hambre, a la gente que era pobre, que necesitaba un lugar donde estar. El hecho de que aunque supiera sobre medicina, no se concentró en la medicina, se concentró en el cuidado. Algunas personas dirían que habría podido ser más moderna, podría haber sido más contemporánea, podría haber sido más eficiente y vanguardista. Bien, déjenme decir esto, lo fue. Ella no hablaba de ello, simplemente lo hacía. Everybody, doesn't matter who it is, Hindu, Muslim, Catholic, Protestant, everybody has been created by the same loving hand, to love and to be loved. Creo que por lo que la gente reconoce a la Madre Teresa como una persona santa, como una persona real, es porque siempre estuvo activa en medio de los sitios donde la necesitaban. El SIDA, cuando fue al Líbano y Beirut, todos esos sitios, iba donde había gente que la necesitaba. Me impresionó en particular lo que hizo en Líbano. Cuando llegó a tierra, todas las partes dejaron de luchar en esa horrible guerra civil. Pensé que era abrumador el efecto que tenía sobre la gente en todas partes. Sacó al pequeño bebé de allí y la guerra se reanudó. Y pensé, Dios mío, que una persona puede hacer eso, y ella, por supuesto, era la única persona en el mundo que podía. La Madre Teresa daba la impresión de ser una persona santa, y por lo tanto era bastante normal que cualquier cosa que hiciera estuviera a un nivel espiritual, aparte de cuidar de las personas en situaciones muy estresantes. Yo mismo lo averigüé durante la guerra de Bangladesh. Había cientos de personas tumbadas, muriendo por agotamiento, por hambre. Y las hermanas iban a ayudarlos. Los limpiaban, los alimentaban y demás. Y entonces, a las 2 de la tarde se iban todas. Y le dije a la Madre Teresa, aún necesitan de su presencia durante la tarde y la noche. Y me contestó, tendrá que hacer otros arreglos para eso, porque mis hermanas no pueden dejar de volver a casa y rezar. Ella ofrecía servicios muy comprometidos hasta esa hora. Y volvía para asegurarse de que las baterías de sus hermanas se recargaban con alimento espiritual.
Era una fuente como ninguna otra. Nosotros decimos aquí, ella arrasa al charlatán. Ella entraba en medio de esas situaciones oscuras, con mal presagio, aterradoras y desesperadas, y era muy práctica y muy humana. Decía, si tienes pan para uno y te enfrentas a 1.000.000, alimenta a uno. Parte de su legado siempre será esa pequeña sensación de incomodidad entre aquellos de nosotros que somos tan afortunados de tener tantas bendiciones de tipo material, que tal vez no tengamos todas las respuestas y que tal vez nuestras vidas, con tanto éxito material como puede parecer en la superficie, no son tan satisfactorias como podrían ser si estuviéramos más comprometidos en servir directamente a nuestro prójimo, hombres y mujeres. Acepté hacer el papel en Gandhi, en India, y mi hijo Emilio y yo fuimos allí durante 5 o 6 semanas. Quedé tan impresionado con Gandhi y su trabajo en el país de la Madre Teresa que decidí donarle el salario que recibí por la película a ella y al Comité de Servicio de Amigos Americanos y a la Fundación San Carlos, una organización que yo ayudé a crear y que ayuda a los pobres de los pobres en el tercer mundo hispano. Y como resultado, me llegó una invitación de Calcuta para que fuéramos desde Bombay a reunirnos con ella en casa de la madre. Me emocionó mucho. Corrí al hotel después del rodaje ese día y le dije a Emilio que teníamos esa invitación y que era una gran oportunidad para nosotros. Y me preguntó, ¿por qué quieres conocerla? Le contesté, ¿hablas en serio? Es la Madre Teresa, es una santa viva y tenemos la oportunidad de conocerla en Calcuta el próximo fin de semana. Él dijo, eso lo sé quién es, pero ¿por qué quieres tú conocerla? Y le dije, no lo entiendes. Esta es la oportunidad de una vida. Me dijo, oye, por favor, dime por qué quieres conocer a la Madre Teresa. Y le dije, para poder decirles a todos que la conozco. Qué vergüenza me dio. La Madre Teresa, si hoy es famosa, es solo porque no era nada, no era nadie. Eso es ridículo. Ella era alguien sin ningún esfuerzo de la imaginación, pero entiende el concepto. Ella no lo hacía por el ego, no lo hacía por la recompensa, no lo hacía por el reconocimiento. Hace algunos años, en la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor David McClellan estaba estudiando el efecto que el poder del amor tiene en la salud física. A estudiantes voluntarios se les midió los niveles de inmunidad antes y después de ver un corto. La película seleccionada para el experimento mostraba a la Madre Teresa y sus misioneros de la caridad satisfaciendo las necesidades de personas pobres y necesitadas. Después de ver el corto, los niveles de inmunidad habían aumentado significativamente en todos los estudiantes de la prueba, incluso en aquellos que informaron de sentimientos negativos hacia la Madre Teresa, considerando que era demasiado religiosa. Los resultados fueron después llamados el efecto Madre Teresa. Cuando uno es sencillo en su corazón, en su alma, en su ser, de inmediato uno puede atraer las bendiciones infinitas de Dios. Mientras que cuando nos hacemos complejos y queremos atraer la atención, nunca podemos agradar. No podemos agradar al mundo, no importa lo complejos que seamos. Siempre hubo una limitación en su trabajo. La Madre Teresa no intentó erradicar las raíces de la pobreza. Ella se conformaba con enfrentarse a los problemas diarios que había. A veces nos irritaba un poco que no impartiera un nivel más alto de educación. Por ejemplo, sacaba a todos esos niños de los tugurios e iban a su escuela, porque recibirían comida cuando fueran a la escuela. Y entonces, ella les enseñaba a leer y a escribir, también aritmética, y les daba otros valores, valores religiosos y de respeto mutuo.
Y siempre le dijimos que esos